Ya, de una vez entonces. Ya Noemí, carga. Oye, ya estás cargando, ¿no? Sí, creo que ya estamos, ¿no? ¿Me confirman? Hola. Sí, ok. Perfecto. Bueno, buenos días a todos, a todas. Pues gracias por venir, ¿no?, a esta reunión más. Vamos a intentar que las reuniones del núcleo, que son todos los días sábado para los nuevos, pues que sean un poco más animadas y que hagamos como estas charlas cortitas y podamos pues compartir un poco más entre nosotros, ¿no? Y compartir el conocimiento. Hoy es el 16 aniversario de OpenStreetMap, pues ya lleva 16 años, ¿no? Y he querido hacer como esta charla. No va a ser tan formal, voy a contar como una historia, porque para mí, pues eso ha sido, ¿no? Una historia, una aventura, ser parte de esta comunidad y recordar todo, cómo empezó todo esto, ¿no? Um, Pienso que puedo habilitar mi cámara o no. Creo que no. ¿Puedo tener permiso de la cámara? No, no puedo, dice. Hay mucho, muy mal en internet hoy. Entonces vamos a continuar. Ya, ok. Pues como Ya les está decía, Noemí. ¿no? Ya está Ok. Noemí tu cámara. Vamos a ver, para que no sientan que están hablando con la nada. No sientan que no están escuchando. A ver. Sí, creo que ya. Ok. Sí. Bueno, como les decía, ¿no? Hoy es el 16 aniversario, lo que quiere decir que OpenStreetMap inició el 2004. Este proyecto es bastante nuevo, pero también es un proyecto novedoso. Y pues vamos a empezar como definiendo lo que es OpenStreetMap, ¿no? OpenStreetMap, pues es, antes que ser un mapa, es una colección de datos, es una base de datos geoespacial y es la base de datos geoespacial más grande Noemí, y tu cámara libre. todavía no se ha habilitado para todos. Hay Ok. un paso más. En Firefox Ah, tienes que ya. darle permiso. Sí, y creo que ya ahora, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Sí, gracias. Sí, pues como les decía, ¿no? Esta es una es una colección de datos geoespaciales, es una gran base de datos y vamos a ver ahora qué tan grande es. Eh, y bueno, ¿no? Este proyecto inició el 2004 y vienen como haciendo como unas novedades. ¿Cómo llegó a mi vida y cómo llegué a formar parte de este proyecto? Pues durante el 2010, durante el 2009, 2010 más o menos, ¿no? Empecé como a incursionar pues en el desarrollo móvil. Empecé como a ver algunos problemas, ¿no? Estaba en en la etapa universitaria y recuerdo que empezó, pues, todo el mundo estaba como muy loco por el tema de hacer aplicaciones móviles y hacer mapas, todo lo que era 2009, 2010, 2011, ¿no? Entonces así como que estaban todos queriendo hacer muchas cosas con esto, ¿no? Y los mapas de Google, pues tú ponías algunas llaves y pues en Android podías tener un mapa así bien bonito, ¿no? Pero el problema de los mapas de Google en ese entonces era que no podías tener mapa offline, ¿no? Y el internet, la calidad del internet en Bolivia, creo que unas pocas personas pues tenían internet. O sea, el área de cobertura realmente estaba reducida y centrada en las ciudades. Y si ibas a una área periurbana en la ciudad, eh, pues no había cobertura de internet, ¿no? Entonces, y recién la gente se estaba comprando pues estos smartphones con Android, entonces era una etapa un poco complicada para tener mapas, ¿no? Pero había mucha gente trabajando en internet, ¿no? Programadores, desarrolladores, pues en tratar de hacer cosas con mapas, ¿no? Y Google no permitía mapas offline. Entonces empecé a buscar como alternativas porque tenía que hacer un trabajo pues di con esta librería, ¿no? Con este mapa, pero todavía no entendía cómo era, cómo funcionaba, no entendía, de hecho, no entendía ni qué era, digamos, ¿no? Pero sí había una cosa que me llamó mucho la atención y era que podía tener mapas offline.
yo quería hacer, ¿no? Quería hacer mapas offline porque no podía tener internet en el celular. Entonces, después de tratar de resolver los problemas yo sola, ¿no? Porque no, tampoco había mucha gente que lo manejaba acá, digamos, ¿no? Y tampoco conocía a muchas personas. Entonces, intenté leer la documentación, revisar, pues, pero nada, ¿no? Luego pasaron unos 4 o 5 meses después de eso, ¿no? Y vino a Bolivia un, un alemán que hacía su paso por Latinoamérica. Él vivía en Nicaragua en ese entonces y vino a Bolivia, ¿no? Y había en Bolivia un mapeador que siempre, que también ahí ya había escuchado algo de él, que era Marco Antonio, que él es cochabambino. Él fue el que hizo gran parte de mejorar la data de Bolivia, ¿no? Marco Antonio. Entonces viene Félix, que es alemán, y él vino a dar un taller en Cochabamba, luego vino a dar un taller acá en Santa Cruz. Entonces, pues él nos explicó un poco más, ¿no? Y ahí ya entendí como un poquito más de cómo funcionaba esto de OpenStreetMap, ¿no? Y pues en ese taller ya, y luego de un poquito antes de eso, ya había hecho como el mapa de la Universidad Gabriel René Moreno, que ahora se los voy a mostrar. Es un mapa, es la primera, la Gabriel René Moreno de Santa Cruz fue la primera universidad en Bolivia en tener un mapa offline. Yo lo hice, pues no sabía muy bien cómo funcionaba esto, pero sí tenía una cosa bien claro, y algo que me gustó de OpenStreetMap desde el principio, era que yo podría hacer mapas indoor en espacios reducidos, o sea, adentro, mapear adentro, ¿no? Que era lo que quería hacer para la universidad. Y podía tener, pues, hacer un mapa en espacio reducido, y lo mejor era que yo podía construir las figuras y en un lapso de, en ese tiempo eran como 2, 3 días, hasta una semana, ya podía ver yo mis cambios, ¿no? Cosa que en Google no podía hacer. En Google no sabía cómo se editaban, ¿no? En Google Maps. No sabía de dónde venían los datos, ni quién llenaba la data, ¿no? Entonces, pero en OpenStreetMap yo pude hacer, ¿no? Y esa fue mi primera vez cuando empecé a hacer el mapa de la universidad. Fue la primera vez que interactué con la comunidad, porque me llegó un correo electrónico, no sé si lo tengo por acá, pero aquí me llegó un correo electrónico en la página, donde me decían, ¿no? Estás utilizando mal los tags, o no debes mapear sobre las figuras encima, y emprendí más conceptos, ¿no? Que eran el tema de, pues, las imágenes satelitales, que son que es en realidad todo lo que compone el mundo SIG, ¿no? Y todo lo que es los sistemas geográficos, mejor dicho, ¿no? Y todos esos componentes y estos nuevos conceptos que era para mí, yo decía, oh, esto es definitivamente muy nuevo para mí. Pero había una cosa que me llamaba más la atención de todo esto, y era que yo podía hacerlo, ¿no? Que podía yo mapear lo que yo quisiera y que podía hacer. Entonces hice este mapa, y Marco Antonio de Cochabamba me ayudó a corregirlo. Él corrigió mucho del trabajo que yo hice, porque como era nueva no entendía muy bien algunas cosas. Entonces podríamos decir que arruiné el mapa al principio. Sí, y bueno, y luego pues ya lo mejoré, ¿no? Entonces ya lo mejoramos, ¿no? Y tenemos todo el espacio. Luego de este mapa, años después se convirtió en pues hicieron unos muchachos de la universidad, hicieron una aplicación móvil y todo eso, ¿no? Para ayudar a los nuevos estudiantes a ubicar, pues, los módulos, ¿no? Después de eso, vino una etapa de querer aprender más sobre OpenStreetMap, y bueno, pues el internet seguía siendo malo, y yo tengo acá en mi mano, pues, esta cajita, ¿no? Es una cajita que aquí está toda la base de datos de OSM, que pesa más de 90 gigas. Hay diferentes formatos actualmente, no recuerdo cuánto pesaba en ese entonces ahora mismo, pero actualmente son más de 90 gigas. No vamos a ver en un momento más cómo es. Entonces yo tengo aquí tengo los DVDs, está toda la base de datos de esa época. Pues una copia que son muchos, pero muchos DVDs, los tengo igual así como me los regalaron, ¿no? Esto fue un regalo que me hicieron, porque llegó a tanto mi obsesión de querer pues montar, ¿no? mi propio servidor de mapas, porque era algo alucinante, ¿no? Yo con mi propio servidor de mapas en mi casa, ¿no? Entonces, para mí era algo realmente alucinante. Y pues logré montar mi propio servidor de mapas en mi casa gracias a estos discos.
y aprender un poquito más, ¿no? Pero cuando monté el servidor, pues no había, ¿no? No había mapa, eran solo datos en bruto. Y eso es lo más importante de entender, ¿no? Que OpenStreetMap no es un mapa en realidad, sino es una base de datos. Junto con esto, aprendí a manejar una herramienta que se llama PostGIS, y ahí esa fue la segunda cosa que me llamó más la atención de todo lo que es el software libre, ¿no? En realidad, de lo que tiene que ver con OpenStreetMap. Yo estaba aprendiendo a manejar en ese tiempo Postgres, que es la base de datos pues, del elefantito, ¿no? Esta base de datos. Y pues también recuerdo que en esa época estaba muy de moda utilizar MySQL. Todo el mundo utilizaba MySQL, SQL Server, ¿no? Estos gestores de base de datos. Pero yo estaba aprendiendo Postgres, ¿no? Porque estaba más por la línea de aprender software libre y todo eso. Y pues ahí descubrí que Postgres era la única base de datos, gracias a que es libre, que tenía soporte para GIS integrado. ¿Qué quiere decir? PostGIS es como una librería que se instala más o menos en Postgres y te da opción a guardar datos geoespaciales. O sea, antes el concepto de GIS era que tú tenías una base de datos relacional con datos, pues registros de, qué sé yo, de alumnos, digamos, ¿no? Y tenías una base de datos aparte geoespacial. Entonces, eso era más o menos, y eso eran los componentes de un sistema geográfico, así te lo enseñaban, ¿no? Pero en Postgres yo podía tener esas dos bases de datos, yo podía tenerla en uno. Entonces, con PostGIS yo pude tener, ¿no? Una base de datos pues, relacional y también geoespacial, con datos geoespaciales. Y para mí fue eso así como ¡pum! O sea, me estalló la cabeza porque es algo increíble poder hacer la misma cosa, ¿no? En una sola herramienta. Y después de eso, también en esa época pasó algo que es muy importante para la comunidad de OpenStreetMap y fue muy lamentable, ¿no? Todos recordaremos que hubo un terremoto en Haití. Este terremoto en Haití fue uno de los terremotos más fuertes de la última época, que sucedió en uno de los países más pobres de la región, y fue devastador para la gente, ¿no? Todos los trabajadores humanitarios alrededor del mundo se fueron a Haití. Haití es un país centroamericano, es una isla, es un lugar pues que necesita muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas precisamente que se necesitó en ese momento para que los trabajadores humanitarios alrededor del mundo, como Naciones Unidas, como la Cruz Roja, eran los mapas, ¿no? Y este es un video cortito que les voy a poner, pues voy a intentar silenciarlo porque tiene música, de cómo actúan en realidad los mapas, ¿no? Y esta fue la segunda cosa que me llamó mucho, que me llamó la atención, que cambió, digamos, ¿no? La forma de ver la tecnología para mí fue un antes y un después de esto, ¿no? Y es que la comunidad alrededor del mundo de OpenStreetMap mapeó la zona del desastre, del terremoto de Haití, porque pues en Haití no había cartografía, ¿no? Porque los mapas de Google y las empresas que se dedican a las imágenes satelitales son privativas normalmente, ¿no? Entonces, la posibilidad de que un país pobre, remoto, tenga cartografía actualizada, pues era casi nula. En Bolivia también nos sucede eso, voy a hablar un poquito más de esto después. Pero había un terremoto, no había mapas y los trabajadores humanitarios estaban yendo a arriesgar sus vidas allá. Entonces, OpenStreetMap, la comunidad empieza a mapear y en un lapso de 24 horas más o menos, van a ir viendo ahí, ¿no? Se crea una cartografía colaborativa, miles de mapeadores alrededor del mundo colaborando y contribuyendo a entregar una cartografía, ¿no? Años después conocí a un amigo, Luis Hernando, que él es un trabajador humanitario de Naciones Unidas, que él estaba en la misión que ingresaba, ¿no? A Haití, y él me contaba, es más o menos, ¿verdad? Y ahí podemos ver, ¿no? Cómo no hay nada y cómo en cuestión de minutos, de horas,
de días ya tienen una cartografía actualizada de Haití, ¿no? Y pudieron ayudar. Entonces les contaba, ¿no? Luis Fernando entra a Haití con todo el equipo de Naciones Unidas y pues ellos no sabían dónde ir, no sabían cuáles eran los lugares afectados, porque cuando llegaron ellos ya no había nada, o sea, no había ciudad. Entonces era bien complicado para ellos. Ellos necesitaban entender, encontrar ciertos lugares en la ciudad, ¿no? Necesitaban una cartografía del antes y una cartografía, bueno, el después ya lo tenían ellos ahí frente de sus ojos, pero necesitaban saber cómo era la ciudad antes del terremoto. Entonces, ellos tuvieron esta cartografía en los servidores de OpenStreetMap, estaba la cartografía ahí gracias a la comunidad. Y pues gracias a esta cartografía se pudo salvar y identificar esos puntos claves. La Cruz Roja a nivel mundial utiliza OpenStreetMap actualmente a raíz de esto. También se vivió un caso similar con el terremoto de Ecuador. Por acá lo tengo, ¿dónde está? El terremoto de Ecuador, donde pues al ser en esta imagen, ¿no? Hubo un terremoto en Ecuador, y los mapeadores igual alrededor del mundo se juntaron para hacer cartografía de la zona de desastre, ¿no? Siempre buscando hacer una cartografía del antes, porque las imágenes satelitales pues siempre están del antes y no tanto del después, ¿no? Las imágenes satelitales salen después. Y lo que se necesita es una pronta respuesta, ¿no? Entonces era una tecnología, OpenStreetMap en ese momento para mí era una tecnología que estaba al servicio de la gente que lo necesita y no tanto así de las grandes corporaciones, ¿no? El objetivo y la cultura era construir algo colaborativo y en comunidad, y resultó muy bien. Después de esto, del terremoto de Haití, nació el equipo humanitario de OpenStreetMap, que es la organización que se llama JSM. Estoy escribiendo mal, perdón. JSM. Y JSM es una organización sin fines de lucro, de la cual hoy me puedo decir que me siento orgullosa de participar, de ser parte, soy parte de ellos, trabajo con ellos. Y esta organización pues es el equipo humanitario, ¿no? Ellos tienen una herramienta que se llama Task Manager, es una herramienta para hacer esto que se hizo en Haití, que se hizo en Ecuador, pero de manera más organizada, y organizan equipos de mapeos, ¿no? Y ahora mismo también podemos decir que OpenStreetMap sirve otra vez a la gente, ¿no? Y lo hace a través de las cartografías que se están haciendo para las respuestas del COVID, ¿no? Entonces OpenStreetMap siempre está ahí, ¿no? Cuando se necesita datos, se necesita generar cartografía colaborativa y comunitaria, siempre ha sido la respuesta y la alternativa, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay campañas de mapeo. De hecho, este 20 de agosto va a haber una mapatón a nivel mundial de HOT, ¿no? de JSM, del equipo humanitario, para mapear zonas con COVID, y también para celebrar los 16 años de OpenStreetMap. Hay diferentes proyectos, ¿no? Este software es bastante interesante. Lo único que hay que hacer es registrarse y participar de alguna de las guías. Aquí hay una guía de OSM, que es Learn OSM, está en diferentes idiomas, también está en español. Entonces puedes seguir la guía y no es muy complicado, tiene unos pasos súper rápidos, y luego de seguir la guía puedes venir a HOT y puedes empezar a contribuir, ¿no? Seleccionas un proyecto, entras y contribuyes con ellos, ¿no? Seleccionas una tarea y esto organiza equipos. Aquí están, por ejemplo, algunas personas que contribuyeron, algunos comentarios, ¿no? Los colaboradores, la cronología de contribuciones, ¿no? Y ellos, pues vamos a darle contribuir, y lo que hacen es dividir el mapa en tareas pequeñas, y te explican aquí cómo debes hacer tú las tareas, ¿no? Cada uno selecciona una tarea. Entonces aquí podemos ver que están partidos en pequeños cuadrantes, y seleccionas una tarea que tú quieras hacer, ¿no? Que tú quieres mapear. Pero ¿cómo llegamos a esto, no? Es decir, todo empieza en realidad por aquí, en la página oficial de OSM, ¿no? Cómo yo hago mi primer mapeo.
Pues básicamente vamos a intentar a ver si encontramos alguna mejora en el... Yo le doy aquí en la opción de editar, me registro en la página, le doy en la opción de editar y aquí esto me lleva a un editor en línea que se llama ID. Y OSM, como es una base de datos, ¿cómo funciona? Pues a nivel de tags, ¿no? ¿Qué es un tag? Es una etiqueta donde representa todas las cosas que nosotros nos rodean, tienen una etiqueta que pueden ser representadas en OSM. Hay muy pocas cosas que no pueden ser representadas. Por ejemplo, la regla es que por algo que no sea permanente, por ejemplo, un mercado que solo es 2 veces a la semana, de esas ferias que estamos acostumbrados aquí en Santa Cruz, pues no puede ser representada porque no es algo fijo, ¿no? Entonces, esa es una de las reglas básicas. Si algo no es permanente, no lo puedes mapear, ¿no? Y después, pues, tenemos aquí, por ejemplo, unas etiquetas. Aquí las etiquetas, puedes ponerle los nombres. Por ejemplo, esta es la Poza de las Santas en la universidad. Y puedes poner también su teléfono, puedes poner cuántos pisos tiene un edificio, por ejemplo, una facultad, ¿no? Si tiene de pisos o si no. Puedes mapear arbolitos. Es decir, casi todo lo que vemos puede ser representado. Y si hay algún objeto que no tenga una etiqueta en OSM, pues lo mejor es que tú puedes proponer la etiqueta y pasa a revisión, ¿no? Pasa a revisión y pasa a debate, ¿no? Entonces tiene una comunidad bien grande, bastante grande. Años después también del tema de Haití y de aprender a preguntar un poquito, ya fui parte de la comunidad de OSM en Bolivia. Ahí haciendo algunas actividades, hice algunos talleres, ¿no? Ya me sentía como un poquito más en confianza de poder hacer talleres, hice talleres en Potosí, en La Paz, en Santa Cruz. ¿En Santa Cruz hicimos talleres? Pienso que sí, creo que sí, no estoy segura. Pero después de eso, pues luego viene la comunidad, ¿no? Entonces hacemos actividades. Ahora tenemos una cuenta en Twitter que se llama OS Bolivia, lo pueden buscar. En Telegram también tenemos una cuenta. Y luego, pues, viene OSM en Bolivia, ¿no? OSM en Bolivia, tenemos el proyecto, el gobierno nacional, el anterior gobierno hace un proyecto que se llama GeoBolivia, que invierten en datos geoespaciales, porque las grandes compañías de datos geoespaciales en Bolivia a nivel mundial siempre son ESRI, ¿no? ESRI, que es esta compañía que trabaja con datos, ¿no? La mayoría de la cartografía boliviana está en datos de ESRI y son datos privativos, ¿no? Entonces, aquí venía como una pregunta, ¿no? Que siempre trato de reflexionar y preguntar. Las instituciones en Bolivia toman datos, hacen cartografía para el país, pero con los recursos de los ciudadanos bolivianos, ¿no? Y esta cartografía no es libre para nosotros. Entonces, ellos construyen cartografía con nuestros recursos, pero nosotros no podemos acceder a ellas, que es el caso del Instituto Geográfico Militar, que tiene las cartografías más avanzadas de Bolivia, ¿no? Entonces tiene el mapa más completo, y se dice que ellos tienen de hecho el mapa más antiguo, ¿no? Después está la regional, o sea, la institución de catastro, ¿no? Entonces ellos también, y pues, pero nunca se libera, ¿no? Nunca nosotros tenemos nada, digamos, ¿no? Y de hecho, si quieres construir, pues, herramientas o software o aplicaciones a partir de esto, en datos, no tienes posibilidad alguna, hasta que llegó GeoBolivia. GeoBolivia es un repositorio de datos abiertos que se hicieron, son catálogos, hay muchos datos aquí, georreferenciados, ¿no? Por ejemplo, datos de transporte, están mejoradas las carreteras, ¿no? Y puedes descargarlos, tiene una licencia libre, lo puedes utilizar, y pues no ha sido actualizado últimamente, pero si hay un proyecto que el Estado boliviano debería de apoyar, para mí debería ser ¿no? Porque a partir de GeoBolivia se construyeron muchos otros derivados de proyectos, ¿no? Y es importante para nosotros, pues, construir esos otros proyectos derivados de la cartografía, porque eso permite, ¿no?
dar otro tipo de soluciones, por ejemplo, como el mapa de los bloqueos, que era tan anhelado no tener un mapa de bloqueos, o tener datos de hospitales, ¿no? Que últimamente hemos necesitado mucho, ¿no? Entonces, aquí también se encuentran datos de hospitales, hay una gran cantidad de información realmente, ¿no? Este para mí fue uno de los proyectos más lindos que hubo. Actualmente no sé cómo está este proyecto, pero lo que sí he visto es que no está muy actualizado ya, ¿no? Entonces, luego de esto también me gustaría mostrarles algunas herramientas interesantes y pues una de las que más destaca como OSM es una base de datos geoespacial. eh, hay hay una serie de herramientas que nos pueden ayudar a mapear, ¿no? Y a obtener los datos para construir también nuestros productos derivados. Una de estas herramientas más bonitas para mí me parece que es Overpass Turbo. Overpass te permite hacer unas consultas, construyes la consulta en esta sección y puedes ver el resultado acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de un trabajo que estuve haciendo últimamente para OSM. He mapeado pues las rutas de transporte público, tanto de la ciudad de La Paz como de la ciudad de Santa Cruz, y tenemos aquí en OSM. A ver, para mostrarles un poquito más de qué les estoy hablando, podemos verlo acá. En las capas, ¿no? En OSM hay una serie de capas que son como las temáticas, ¿no? Del mapa, cómo se puede visualizar el mapa, ¿no? Entonces, algunas de las capas son estándar, hay capa de ciclovías, ¿no? Entonces, o de dónde se puede manejar bici. Lastimosamente en Santa Cruz solo se puede manejar ahí en esta zona de acá. También está el de transporte, que es esto, y tenemos el de carte, que es de transporte igual. Por ejemplo, acá pueden ver las rutas de los micros, de la línea 72, 51, y ahí indica, ¿no? Y también tenemos la capa que es de humanitaria, ¿no? Que por ejemplo acá podemos ver los hospitales, ¿no? Nos ayuda a identificar. Entonces, esta capa, por ejemplo, de transporte la he trabajado yo casi en su totalidad, todavía me falta, no está en progreso. Esa es otra cosa buena, ¿no? Que no necesitas tener que terminarlo. Por responsabilidad sí debería terminarse un proyecto que estás haciendo, pero es bueno que sea progresivo, ¿no? Porque a veces no siempre tenemos todo el tiempo del mundo para poder hacerlo, ¿no? También está la cartografía de rutas de La Paz. La más completa es la de Cochabamba. La comunidad en Cochabamba lo construyó muy bien, de hecho tiene unas aplicaciones para poder moverse, ¿no? Entonces ahí. También he estado subiendo algunas rutas de Sucre y así, digamos, ¿no? Es un proceso en construcción todavía, ¿no? Y si alguien quiere colaborar en esto, pues puede hacerlo, ¿no? Y luego tenemos estas capas de acá, se construyen obteniendo algunos datos para poder manejar, y esto yo lo hice más o menos así. Yo construyo acá, vamos a ver. ¿Qué es lo que quiero buscar? Mi tag se llama route, que es de ruta, y estoy haciendo una consulta donde estoy preguntando ruta igual a bus, y le estoy diciendo que me construya la consulta, y me construye la consulta, y voy a buscar. Aprieto Run, y luego pues tengo como un resultado, ¿no? Y puedo extraer estos datos, ¿no? Aquí tengo los datos. Puedo extraerlo en diferentes formatos. A ver, aquí, Save Query, a ver, ¿dónde está? Acá, perdón, Export, y puedo tener datos en GeoJSON, por ejemplo. Listo, puedo descargar ahí y luego puedo visualizarlo si quiero en geojson.io. Una de las cosas que más preocupa a veces a ver, una de las cosas que más preocupan pues a veces a las personas, ¿no? Es el tema del vandalismo, y ahorita vamos a ver un poco de vandalismo. Yo tengo los datos que descargué y puedo tener aquí pues un informe, ¿no? La información de qué ruta es, y puedo cambiar el color para saber de dónde va, hasta dónde va, porque necesito yo entender este tema, ¿no? Ahí está, tengo un puntito de otro color, pero vamos a intentar cambiarle a una ruta.
del color. Esto se puede hacer con cualquier tipo de datos, yo lo estoy haciendo con rutas, pero se puede hacer con ahí, ¿no? Entonces cambia y puedo tener. Tengo también en vista de tabla y me ayuda esto a filtrar. Entonces GeoJSON con Overpass se complementan muy bien. Una de las cosas que más preocupan, como les decía, es el tema de vandalismo. Siempre cuando algo es colaborativo, pues necesitamos saber qué es lo que pasa, ¿no? Es decir, si alguien... En OpenStreetMap han habido una cantidad de casos de vandalismo, han dibujado cómo se puede dibujar lo, básicamente lo que tú quieras en el mapa, pues han dibujado cosas obscenas también. Y la comunidad siempre está pendiente, ¿no? Entonces, OMCHA viene a ser como eso, tiene como un filtro de todo lo reciente. Podemos filtrar y podemos verificar aquí qué es lo que se está haciendo, los últimos cambios. Por ejemplo, acá tenemos últimos cambios. Alguien hizo un cambio acá y esto es más como un control, ¿no? A ver. Y también esto que estamos viendo aquí como el histórico, también está en OSM, puede salir aquí en historial, y aquí se ve un historial de cambios de todo el mundo. Por ejemplo, en esta zona, en Cochabamba, la última persona que editó fue hace 9 horas, antes de 9 horas, y este es el usuario de Marco Antonio. Entonces, él es como el que más trabaja más o menos en el mapa de Cochabamba, ¿no? A ver, veamos un poquito de OMCHA. ¿Dónde está? Chun, chun. Por aquí lo tenía. Aquí está. Entonces, esto podemos ver aquí el historial de cambios, hay como, podemos hacer filtros y esto es como ya más para un control, digamos, ¿no? De que no haya vandalismo. Luego tenemos pues la wiki, ¿no? Que les invito a que la revisen, que la conozcan, aquí pueden encontrar todo. Y como les dije, pues ya para terminar un poquito, ha sido un repaso como muy rápido, pero espero que les llame la atención y si tienen más preguntas pueden hacerlas. Visiten la wiki, por aquí empieza todo, utilicen la guía de Learn OSM. La wiki es como donde está todo, básicamente aquí están los eventos, están los equipos de trabajo, están los links a las comunidades y siempre pueden taguearnos como ONS Bolivia o unirse al grupo de Telegram. No utilizamos WhatsApp, solo hay cuenta en Telegram. Y pues les invito, ¿no?, a utilizar estos mapas. Y por último, un regalo para los desarrolladores. Pueden usar Leaflet, que es una librería de JavaScript para poner, ¿no?, mapas a sus páginas o para agregar a sus proyectos, a su software, aplicaciones, que quieran, ¿no? Entonces, Leaflet. Para móvil pueden encontrar las librerías en la wiki, todo es siempre en la wiki, revisen la wiki. Entonces, eso, si tienen alguna pregunta, creo que eso sería todo por mi parte y pues estamos Sí, muy Noemí, contentos de poder hay pregunta. celebrar los 16 años. Sí, a ver. A ver, lee el chat, si no te lo leo. Se dice, si tuviese una aplicación, ¿puedo utilizar estos mapas? Está preguntando Carla. ¿Perdón? Si tuviese una aplicación, ¿puedo utilizar estos mapas? Una aplicación... Supongo que móvil, ¿no? Web. Sí, en aplicaciones móviles, sí, hay librerías para embeber, ¿no?, el mapa en una aplicación si estás construyendo. Ahora, si tienes una aplicación, quieres una aplicación móvil para utilizarla, yo recomiendo Osman, que es una aplicación, aquí la voy a mostrar, a ver, por acá tengo mi celular, está cargando Osman. Osman es como la aplicación de Google Maps, pero en una versión que tú puedes utilizar offline, ¿no? Ahí está un poquito, a ver, lo voy a acercar. Y bueno, un dato interesante sobre Osman es que, pues una vez cuando fui a un viaje al extranjero, tuve este problema, ¿no?, de que allá no tengo conexión 3G y por lo tanto no tenía internet, ¿no? Lo bueno de Osman es que tú te puedes descargar el mapa y si vas a un lugar donde no tienes conexión a internet, puedes utilizar igual el mapa, ¿no? ¿Otra pregunta? A ver, ¿alguien más? Ya para ir terminando.
Chun, chun. No sean tímidos. Están desanimando. Bueno, muchísimas gracias, Noemí. Este proyecto a mí me encantó, sí, yo lo he utilizado bastante. En temas de viajes, sí es la verdad que salva la vida cuando uno no tiene internet en otros países, en otras ciudades. Muy, muy, muy útil. Y aparte del hecho de que hay una comunidad que está detrás y que uno puede colaborar, es una gran, la verdad, es un gran proyecto para poder ayudar a que tu zona, tu ciudad, tu país pueda tener mejores datos, ¿no? Y yo, como acotamiento, en algunos congresos de Postgres o PGDs que asistí, en Brasil utilizan bastante ese tema de geolocalización para ver la productividad y lo que le llaman la autonomía alimentaria, ¿no? La autonomía alimentaria en Brasil lo han tomado muy en serio y saben cuántas hectáreas, por ejemplo, necesitan cubrir sobre algún tema, ¿no? Y si necesita o si tienen sobreexcedente también lo saben localizar. Eso no he visto yo en Bolivia, ¿no? No he visto que se maneje este tema de la autonomía alimentaria en base a mapas de cultivo de alimentos en nuestro país, ¿no? No lo he visto. Ok, muchísimas gracias, Noé. Entonces voy a continuar, así lo terminamos rápido. La segunda charla que vamos a ver hoy día es sobre el tema del sistema de archivos, cuál es el mejor. Hubo unas consultas en nuestro grupo de Telegram y yo he tratado de sintetizar para ver cuál es cuál es el mejor sistema de archivos, ¿no? ¿Por qué deberían utilizar un sistema de archivos para algún fin? Estoy cargando la presentación. Bueno, esta es una charla que he dado en algunas universidades, en la Domingo Savio y en la Gabriel. Es una charla para ver qué sistemas de archivos tiene Linux, ¿no? Generalmente pocos al iniciar Linux. Voy a habilitar cámara para que me vean también y no estemos hablando cosas raras. En todo caso, cualquier pregunta, escríbanla, ¿ya? No esperen a que lleguemos al final, ¿no? Escríbanla y yo con todo gusto paramos y reflexionamos sobre eso. Ok. El sistema de archivos en Linux al principio no es transparente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes instalan un sistema operativo Linux, ya casi el instalador, la distribución que ustedes están utilizando ya tiene el sistema de archivos por defecto, ¿no? En gran parte vamos a ver que tiene un dominio principal algunos, pero hay otras ventajas que son muy inherentes para hacer algunas cosas bastante específicas, ¿no? En general, para colocar claro que es un sistema de archivos, lo determina la documentación el proyecto de documentación de Linux, LTLDT. Nos dice que es un método, una estructuración de datos, ¿no? Se puede considerar la primera forma de base de datos que se tuvo para almacenar, se puede decir consistentemente, algunos elementos, que después fue desarrollándose y con el tiempo se manejaron el tema de particiones, discos o sistemas de medios de almacenamiento, ¿no? Que ahorita manejamos una gran cantidad, ¿no? Y esto cada vez que nuevas tecnologías de almacenamiento están saliendo, los sistemas de archivos tienen que acoplarse para que se pueda utilizar. Ok, entonces, en el fondo, un sistema de archivos nada más es una forma de cómo se va a almacenar la información, ¿no? Esa es en el fondo. Ya han creado sobre eso bastantes subadministradores o grandes administradores, ¿no? Según la Wikipedia, estos son algunos de los más utilizados, ¿no? Estamos hablando de los famosos sistemas extendidos, el 1 que no tiene el número, el 2, el 3 y el 4, que es la cuarta generación de sistemas extendidos, que es el más utilizado en Linux.
Después viene el X-File System, que aunque es bastante antiguo, imagínense, es de la misma tanda de la extendida, tiene más de 30 años, ¿no? No se utilizó hasta, se puede decir, un auge bastante alto, no fue hace más de 5 años atrás, ¿no? Y empezó Red Hat con todo eso. De ahí, algunos que son importantes es este, que es un sistema de archivos para lo que son DVDs, que ya a la época creo que los ISOs son lo más parecido que utilizamos, ya que ya no quemo yo, la verdad, ningún DVD, ningún CD. Otro que es bastante interesante que vamos a ver es el Z-File System o el Open Z-File System, que ha sido la gran panacea de todos los sistemas de archivos, que empezó con Sun Microsystem, que era el gran sistema Unix antes que se lo comprara Oracle, y ahora ya un poco ha quitado su innovación, y hay sistemas, los sistemas LVM que utilizamos, por eso también Linux Toolbar califica de utilizar Z-File System, ya no es tan novedoso, ¿no? Entonces ya para Linux Toolbar Z-File System ya no es la panacea, ¿no? Lo he dicho varias veces. De ahí otro interesante que vamos a ver es el B3 File System, que fue inicialmente hecho por Oracle, después lo dejó, y ahora no sé si lo ha retomado, no he averiguado bien eso, pero ha tenido bastante utilidad para los que utilizamos escritorio, ¿no? Entonces, y el último en adicionarse es el Files to F2 File System, que su enfoque ha sido ya los discos de estado sólido. Entonces, este es un sistema de archivos hecho para discos de estado sólido o de flash, ¿no? Lo ha hecho Samsung, y no he tenido el gusto de probarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que la mayoría de los sistemas de archivos tienen ya utilidades para discos de estado sólido, ¿no? Bueno, siempre me gusta empezar hablando de un sistema de archivos por defecto, o le podemos llamar un estándar fallido, ¿no? El FAT16 y el FAT32 son sistemas de archivos que son todavía utilizados, porque la mayoría de los dispositivos básicos de audio y de música, si alguien quiere guardarse música para escuchar en offline, aunque ya casi es bastante poca, la verdad, ¿no? También, sí o sí tienen que estar guardados en este sistema de archivos, ¿no? Ya que han garantizado, entre comillas, que es un sistema de archivos liviano, ligero, y puede instalarse sin mucho consumo, como los sistemas de archivos sofisticados que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, el FAT16 y el FAT32 en Linux es un sistema de archivos que también se puede considerar en uso. En cambio, el Extendida 4 es uno de los sistemas de archivos más utilizados, no hay ninguna duda de eso. Y ha tenido a partir de su lanzamiento en 2006 y en el kernel 2.6, ha tenido, se puede decir, un dominio casi genérico dentro de los sistemas Linux, ¿no? No ha habido discusión en no utilizar este sistema de archivos en su cuarta generación. Cada generación ha ido cruzando y rompiendo las metas y las limitantes que tenía, ¿no? Yo me acuerdo que en el Extendida 2 le llamábamos el sistema de archivos de cristal. ¿Por qué pasaba esto? Porque una mala apagada o alguien desenchufaba tu cable de corriente y ya no levantaba el sistema operativo. Tenías que hacer maravillas para que levante, ¿no? En cambio, el journaling que se metió en el Extendida 3 ha mejorado en el Extendida 4. Ya actualmente ustedes pueden hacer de todo, claro, menos botar el disco duro, y va a levantarse, ¿no? Va a levantarse. Algunas referencias a este sistema de archivos están en el famoso Minix, en el cual muchos dicen que fue la base, ¿no? No hay una data real, pero sí siempre hay comentarios, ¿no? Siempre dicen que Minix ha sido un referente no solo para Linux, sino también para el sistema de archivos Extendida 4. Bueno, ¿qué ventajas tiene Extendida 4 para que tengamos claro, ¿no?
Su capacidad de almacenamiento llega a 1 exabyte, ¿no? Eso es bastante, ¿no? Eso es bastante. Estamos hablando de 1000 terabytes más o menos. El soporte a un archivo máximo llega a 16 terabytes. Es totalmente retrocompatible con todas las versiones anteriores, extendida 3, extendida 2. El término montar siempre ha venido acompañado todo lo que es Linux y los Unix, porque los dispositivos antes de utilizar se tienen que montar, ¿no? Ese es el término que se utiliza actualmente ya con lo que es el automount y todos los sistemas de escritorio nuevos, ya ni se acuerdan de esos términos, ¿no? Soporta alrededor de 64.000 subdirectorios, eso quiere decir una carpeta dentro de otra, así que eso es una gigantesca cantidad de subcarpetas. Siempre cada versión y cada mejora en cualquier sistema de archivos trata siempre de tener el mínimo consumo de la CPU y superar las limitantes de las anteriores, ¿no? En todo caso, siempre hay benchmarks que van a ver en todo lado, pero las diferencias, se puede decir, entre varios sistemas de archivos y la extendida 4 siempre es mínima, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizar uno y el otro? Vamos a ir viendo con más claridad más adelante. A extendida 4 se le considera un sistema de archivos genérico. Eso quiere decir que lo puedes utilizar tanto para el servidor como para tu escritorio, ¿no? Entonces, es el más utilizado, ¿no? Es el más utilizado. Bueno, desventajas. Desafortunadamente, este sistema de archivos es sumamente nativo de entornos Linux y Unix. Y en Windows, aunque ya hay un negociado entre Microsoft y sus sistemas virtuales que están sacando con Ubuntu para que puedan ser interoperables los dos sistemas de archivos, no es todavía nativo, no tienes que instalarte algo. Entonces, todavía no se puede ver de Windows de forma natural una partición en Windows de una extendida, ¿no? En cambio, en Linux, casi por defecto, ustedes pueden colocar un Light CD y en una partición de Windows, claro está, si no está truqueada, van a poder entrarse a la partición y recuperar, ¿no? Que esa es gran parte de lo que hacen para recuperar contraseñas, hackear, entre comillas, ¿no? Entonces, eso no lo hallo como una desventaja, pero sí el hecho de que, aunque es un estándar bastante utilizado en Linux, Windows todavía no lo haya tomado para sí, ¿no? Entonces, de aquí vamos a ver el X-File System como segundo competidor en esta carrera. Es un sistema de archivos de 64 bits, ¿no? Todo sistema que se ha caracterizado de utilizar los 64 bits de los buses de datos que se tiene para los procesadores, ¿no? Siempre ha tenido muchos problemas en un principio, ¿no? Este sistema de archivos, ¿no? Ha sido bastante utilizado para hacer almacenamiento de animaciones gráficas, ¿no? Creo que los que fundaron estaban enfocados a hacer almacenamientos masivos. Entonces, ellos se caracterizaron en tratar de cubrir y optimizar al máximo el máximo almacenamiento que se pueda tener y optimizar su recuperación, ¿no? Ahí está, ¿no? Silicon Graphics Inc. fue el que lo creó como tal, ya tiene más de 30 años. En Linux, la adopción a este sistema de archivos lo empezó con más fuerza Red Hat, porque una de las características que tiene este sistema de archivos es una mejor, entre comillas, consistencia en grandes tamaños de almacenamiento. Entonces, ¿de qué tamaños estamos hablando? Ya vamos a ver que estamos hablando ya no estamos hablando de exabytes, sino, no, este tiene, el X-File System significa Sistema de Archivos File System, y aquí nos dice, no, aquí está, 8 exabytes, ¿no? El tamaño máximo que
puede soportar es 8 exabytes, ¿no? Es 8 veces más de lo que tiene el Extendida 4. Pero estamos hablando de tamaños impresionantes, ¿no? Ya no conozco en Bolivia ninguna empresa que tenga un exabyte. No conozco, ¿no? Generalmente este tipo de almacenamiento de 1000 terabytes ya son para data centers que son tipo Google, tipo Facebook, ¿no? Son los que tienen el disco duro del mundo, ¿no? Todos los datos del mundo, ¿no? Entonces, su principal función de este sistema de archivos es manejar grandes tamaños de archivos, ¿no? Eh, los nombres, también el nombre del archivo puede ser de 256 bytes, ¿no? Eso es bastante. Y prácticamente no tiene un número máximo de subdirectorios, ¿no? De subarchivos. Puede ser 2 elevado a la 64, que eso es una millonada. Y no hay límites para los subdirectorios, como les estaba mencionando. Entonces, este sistema de archivos no es genérico, ¿no? Entiendan esa parte. Red Hat no hace sistemas operativos que son para escritorio. Red Hat hace su sistema operativo es para servidores, ¿no? Entonces, él ha tratado de cambiar hasta su sistema de archivos principal para diferenciarse. Y este sistema del B-Tray File System, a mí me encantó, lo utilicé un tiempo, pero no estoy seguro, no pude constatar el origen de una noticia, ¿no? Que leí hace mucho tiempo, por eso no lo coloco, pero hubo un problema en su proceso de continuidad, ¿no? El B-Tray File System se interrumpió en un momento y toda su innovación un poco se detuvo, ¿no? Este sistema de archivos ha sido bastante utilizado en Oracle por sus inicios, ¿no? Ahora ya totalmente todo está en ZFile System para Oracle por el tema de que se compró el Sun Microsystem. Y este sistema de archivos un poco ha entrado en un proceso de no ser muy popular, ¿no? Eso también hay que ser bien claro. Para mí fue un innovador en su tiempo, pero actualmente muchas de las cosas que eran innovación ya lo tiene el Extendida 4, ya lo cubre el X-File System, o ya te puede ayudar un LVM para cubrir alguna de esas temas de replicado o al hacer el journaling mucho más eficiente que antes, ¿no? Entonces, era un sistema de archivos interesante. Algunos he escuchado que lo utilizan para discos de estado sólido. Yo la verdad, tiene las mismas características que el Extendida 4 y el X-File System, ¿no? Que se puede utilizar también en un disco de estado sólido. Y por último, el ZFile System, lo coloco aquí, no es nativo, eso también quiero aclarar. ZFile System no es un sistema de archivos nativo en Linux, es un módulo que se ha colocado dentro del kernel para que lo podamos ver. En Ubuntu, en Debian, se puede utilizar. Y como ya he mencionado, esta era la panacea hace unos 5 o 10 años atrás, cuando empezó su proceso de generarse el proyecto, ¿no? Y el sistema de archivos es zettabytes file system. Estamos hablando de una monstruosa cantidad de almacenamiento, ¿no? Sun Microsystem fue el que lo empezó, Oracle ahora lo tiene, y salió por eso el proyecto Open ZFile System, para que no sea tan dependiente del monstruo que se comió varios proyectos de open source, ¿no? Eso también. Oracle, dentro de ellos, MySQL es uno de los proyectos que ha sido damnificado también, ¿no? Para aclarar. Es un sistema de archivos bastante interesante, ya que maneja conceptos que el LVM ya un poco ya los domina, pero ya ZFile System lo tenía desde hace mucho tiempo, ¿no? El tema de almacenamiento en writes, el tema de almacenamiento o replicación o copia de una partición de forma fácil, sencilla, ¿no? El ZFile System puedes clonar un disco duro sin perjudicar el rendimiento del sistema del
del hardware como tal, ¿no? Ya tiene sus mecanismos y sus funciones. Entonces, es de mencionar, lo utilizan algunas cosas. Lo que me sorprende es que no esté, tenía, ya, este era primero. Y uno de los temas que se estaba hablando, ya que si ustedes van a utilizar discos de estado sólido, antes eran muy caros, eran muy complicados. Actualmente utilizar un disco de estado sólido ya no es ni complicado ni caro, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que tomar en cuenta? Ya sea si utilicen extendida o X-File System o Vitrify System, el único que no he probado es el F2 File System de Samsung. Ese es el único que no he probado. Pero en todo caso, hay una tecnología que todos los discos de estado sólido tienen ya, ¿no? Que es el Trim. Esta tecnología lo que hace es minimizar el impacto de borrados de bloques masivo, ¿no? El gran problema que tienen los discos de estado sólido es que entre más se utiliza, más se desgasta, ¿no? Entonces, esa es parte de su vida útil, se puede decir, no superan los 3 años o una X cantidad de lecturas y escrituras, ¿no? Esto, dependiendo del modelo, pueden averiguar. Pero algo que va a ayudar bastante para que ustedes puedan utilizar cualquiera de los sistemas de archivos es habilitar, ¿no? Dentro del sistema operativo los módulos que les llaman Linux Utils o Utils Linux, donde tienen el Trim como servicio y como temporalizador. ¿Eso qué quiere decir? Que el Trim va a ser una especie de mapeo donde todos los bloques que se tienen que borrar se van a hacer en un determinado día. No se va a hacer constantemente, ¿no? Entonces, eso va a evitar que se desgaste tu disco de estado sólido. Eso ya lo tienen casi todos los sistemas operativos nuevos, ¿no? En Ubuntu a partir de la 16.04 ya estaba, había que habilitar en algunos casos, pero ya si el disco venía con estado sólido ya lo habilitaba. Otra de las cosas interesantes que hay que ver es dónde vas a tener tu particionado de disco de la partición swap. La swap es lo que más se utiliza cuando uno tiene que utilizar aplicaciones grandes o no está bien tuneado tu swapenist, ¿no? La swap, el uso de la swap en la mayoría de los sistemas operativos se activa cuando ya estás en el 60% de tu uso de la memoria RAM. Entonces, en la gran mayoría te recomienda que estés solos cuando empieces a utilizar el 90%. Para eso hay un proceso de swap and is donde tienes que bajar esa escala nada más, ¿no? Ese es uno. Y el swap se debe recomendar si tú tienes un disco de estado sólido y un disco mecánico, la swap llévalo al disco mecánico, ¿no? Eso es una de las recomendaciones. Y otro es habilitar el run del archivo temporal, ¿no? Esto te va a ayudar para que no desgaste en archivos temporales dentro del disco duro, ¿no? Entonces, solo se va a hacer en memoria. Claro está que vas a perder un porcentaje de tu memoria, ¿no? Eso también tengo bien claro. ¿Ok? Entonces, como conclusiones, el sistema de archivos más utilizados en Linux son más utilizados en Linux basados en estándares. Siempre, cada vez que una distribución trata de utilizar un sistema de archivos, trata de buscar el que más se utiliza, ¿no? Y actualmente es el Extendida 4. Como les he dicho, el Extendida 4 es el genérico, ¿no? El más genérico. Y para las condiciones que tenemos en Bolivia, no hay una diferencia trascendental. Yo en algunos casos, si yo les comento, ¿no? Como yo soy administrador de base de datos, entonces si me dicen que la data va a crecer en gigabytes o va a llegar a ya tener terabytes, entonces sí, ya opto por utilizar X-File System, ¿no? Porque estamos hablando de archivos que están creciendo y son grandes, ¿no? Las bases de datos almacenan bastante información, entonces son archivos grandes. Entonces ahí sí un poco me inclino más por el X-File System. Pero si me dicen que mi base de datos no va a superar al año 1 giga de crecimiento y no supera ni siquiera los 100 gigas de crecimiento, o son 100 gigas en total, entonces extendida 4 no me va a afectar en nada, ¿no?
La grande complejidad de almacenamiento ha crecido, ¿no? Y cada vez tenemos, por ejemplo, cada vez tenemos discos que son mucho más grandes. Yo me acuerdo que cuando empecé y tuve un disco de 500 gigas, juraba que nunca lo iba a llenar. Y ahora ya tengo como 3 discos de 4 terabytes y ya los estoy llenando, ¿no? Entonces, no hay límites, la verdad, ¿no? Nunca uno puede decir, con esto voy a estar feliz, ¿no? Y como siempre, mucho depende el objetivo del servidor, ¿no? Si es un sistema que va a ser de home office o vas a utilizar como escritorio, Extendida 4 es una de las opciones más recomendadas. Así no te complicas con el tema de módulos que hay que adicionar dentro de una distribución, ¿no? Entonces, si vas a tener un servidor solo de archivos, entonces puedes decantarte un poco más por X-File System, ¿no? O B3 si quieres experimentar con algo. Y al final, si no tienes grandes tamaños de almacenamiento, entonces tampoco vas a tener un rendimiento que se mejoren en microsegundos, ¿no? Ahí puedes ver herramientas de lectura y escritura. Si hay alguna pregunta, Gary nos está preguntando, ¿la compatibilidad del sistema de archivos depende del kernel o del GNU? Depende del kernel. Bueno, GNU son los módulos que pueden rodear al kernel, ¿no? Entonces tampoco, el Z-File System es un módulo, ¿no? Entonces, pero principalmente para que digamos que es nativo, un sistema de archivos sea nativo, tiene que estar en el kernel, ¿ya? Entonces, generalmente el X-File System y el Extendida 4 ya son nativos, ¿no? Entonces, no hay que colocar módulos, nada de eso. En cambio, el Z-File System, sí. El Z-File System todavía no es nativo, ¿no? Entonces, no lo recomendaría. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? No sé, en todo caso, yo creo que el gran detalle es cómo optimizar tu sistema de archivos y estos son como buenas prácticas, ¿no? Habilitar el trim, que tu swap no esté en el disco de la partición de estado sólido y habilitar el RAM temp para que puedas utilizar archivos temporales en memoria. Entonces, esas son cosas que sí o sí deberían hacer si tienen un disco de estado sólido, ¿no? Ya dependerá el tiempo y el uso que le den también para ver cuánto tiempo les va a durar, etcétera, ¿no? Eso ya no es un dato estático. ¿Alguna consulta más? No sé, creo que está escribiendo alguien, lo vamos a esperar. Ahí voy a colocar preguntas. Eso me faltó. A ver, otra pregunta nos dice, ¿existe una manera de que un sistema de archivos sea más rápido que otro por el simple hecho del sistema de archivos o depende de otras aplicaciones? Bueno, en el fondo, los sistemas de archivos ya están estandarizados en bloques, ¿no? Entonces, depende uno, cómo vas a almacenar vos, qué tipo de archivos tienes, y otro también, si tu sistema de archivos se puede cambiar el tamaño del bloque. Eso te puede ayudar, entre comillas, ¿no? Pero son ayudas que son muy efímeras, ¿no? No te van a... Con el tamaño que nosotros utilizamos, que es 1 tera de almacenamiento, 2 teras de almacenamiento, tendrías que tener un archivo de un tera para que ustedes lo sientan la mejora en un copiado del archivo entre 2 discos, ¿no? Pero no van a tener archivos de ese tamaño, entonces la velocidad en sí no radica. Lo que sí antes, te puedo decir, lo que sí antes teníamos y era comprobado en los discos mecánicos, era que entre las primeras particiones que se creen son las particiones más rápidas. Y también era comprobado porque el Master Bus Record, cuando se instalaba un Linux, no tenía que superar los 10 gigas de almacenamiento del disco mecánico, ¿no? Entonces, ahí te dabas cuenta que tenía que estar en los primeros cilindros. Entre más cerca estés al punto de giro,
eres más rápido. Entonces, esa era la lógica. Entonces, ahí creábamos la partición de buteo, creábamos la partición de la swap, y eran particiones más rápidas que las otras particiones que estaban alejadas del punto de inicio. Actualmente, con los discos de estado sólido ya no tienes ese problema, ¿no? Lo que tienes cuando comparas Windows con Linux, lo que tienes es un grave problema de no estás comparándolo de forma correcta. Muchos de los discos de estado sólido, o algunos discos mecánicos, la verdad muy pocos, pero sí, si estamos comparando con discos de estado sólido, eh, tienen drivers específicos o mejorados para Windows, entre comillas, ¿no? Pero la velocidad de carga, yo la verdad, por los tres pasos que he hecho, un sistema operativo no me carga más de Linux, en Linux más de 10 segundos, ¿no? No me carga más de eso. Generalmente, si tuvieras un disco que fuera muy raro, y Linux lo está tomando como un sistema de almacenamiento genérico, ahí sí puedes decirse que sí tienes una diferenciación entre que carga uno y otro. Pero si no estamos hablando de eso, no debería haber, ¿no? No debería haber. Lo que sí, si es mecánico, ya te estoy diciendo, si tienes un disco mecánico, colócale al principio, ¿no? Crea las primeras particiones que sean de Linux y las demás colocales a Windows. Y posiblemente sí tengas la diferencia de velocidad, ¿no? Pero en discos de estado sólido, no. Si hacen los pasos que les estoy diciendo, lo único que van a hacer con esas buenas prácticas es mejorar su buena usabilidad, ¿no? Buena usabilidad. Sí, en temas de arranque, por eso, en temas de arranque es comparar Windows con Linux. A ver, te puedo decir, actualmente Linux, Ubuntu, a mí no me está gustando porque carga una cantidad de módulos al inicio que ya para mí me incomoda, ¿no? Me incomoda, ¿no? Antes yo podía ratificar una instalación básica y pues eso era una bala, ¿no? Actualmente Ubuntu no me deja hacer eso y instala todo, ¿no? Y sobre eso los snaps. Así que no es bueno comparar, como he dicho, tendríamos que modificar a un plano donde carga Linux, carga el group y te puede estar levantando el sistema operativo en segundos, ¿no? La parte gráfica es lo que tarda un poco más, los módulos, cuánto le has instalado, qué cosa le has colocado, ¿no? Entonces, en eso podríamos divagar mucho, ¿no? Pero la carga en sí de un sistema operativo no debería tardar más de 10 segundos. Si te tarda más de 10 segundos, entonces tienes que ver cuáles son los módulos que está levantando, qué módulos te sirven realmente, ¿no? O qué procesos. Yo me acuerdo que para optimizar en una temporada no hacía el reconocimiento de hardware. Por eso también los sistemas operativos que son para celulares no tienen ese proceso de revisión del hardware previo a la carga, ¿no? Entonces ya saben que tienen un hardware de almacenamiento, tienen un dispositivo GSM, tienen módulos ya específicos, ¿no? Y cargan directamente lo que está. No vuelven a hacer la búsqueda, ¿no? Entonces, ten en cuenta eso, ¿no? Habría que optimizar. Eso podríamos verlo, ¿no? Cómo optimizar un buen inicio de un sistema operativo en Linux. Eso podríamos hacer, pero no tiene nada que ver con el sistema de archivos. Ya, eso ya les estoy diciendo. ¿Ok? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a quedar aquí. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un sábado bastante más largo de los otros. Y bueno, a seguir, ¿no? Sería bueno, Gary, vos si estás más interesado en temas de que bootee más rápido un Linux, hazlo, ¿no? Optimízalo al máximo y ve realmente cuál es el problema, porque el sistema de archivos no es el problema, no es el problema. No, eso ya la carga y la carga y qué módulos tiene para cargar es lo que te lleva más tiempo, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a quedar aquí. Muchísimas gracias. La próximo sábado espero que tengamos algunas charlas entre semana, si alguien se anima. Si alguien se anima a dar alguna charla, alguna experiencia que tengan, háganlo.
¿no? Este es un lugar abierto para eso. Y el reto le doy a Gary para que nos busque la mejor forma de optimizar un inicio de un sistema Linux, ¿no? En Ubuntu podrías colocarlo, ¿no? Eso te va a ayudar, te va a especificar a una distribución y la que más promovemos generalmente por lo que es una distribución para que la gente inicie a utilizar Linux, no tenga muchas complicaciones y ya más adelante cuando vea que, bueno, ya no satisface o ya ha superado esa etapa, ¿no? Pueda cambiarse a otra distribución, ¿no? Ya, en todo caso, Linux Mint, a ver, te tendrías que preguntar por qué Linux Mint levanta más rápido que el Ubuntu, ¿no? Y ahí podríamos ver, ¿no? No solo apliquemos, esta es la distribución que te va a ayudar, ¿no? Veamos por qué levanta Linux Mint más rápido, ¿no? Esto sería mucho más provechoso, ¿ok? Listo, quedamos aquí entonces, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo sábado y entre semanas estemos en el grupo de Telegram y apliquemos, no seamos usuarios de tecnología. Yo creo que algo que nos tiene que diferenciar a los usuarios de software libre y de Linux, GNU Linux para ser más precisos, es no ser usuarios de tecnología, ¿no? Es indagar, investigar. Eso tiene que ser parte del ADN de los miembros del núcleo Linux, ¿no? Si alguien tiene una pregunta, tiene alguna dificultad, lo primero que tienen que hacer es investigar, ¿no? Esa tiene que ser la primera tarea. Después de investigar, proponer, ¿no? Al grupo y decir, miren, he investigado esto, he llegado hasta aquí, tengo este problema, ¿no? Y no he podido solucionar. Entonces, ese debería ser nuestro ciclo para poder incrementar nuestros conocimientos, ¿no? Bueno, listo, chao Noemí, nos está votando ya la Noemí, así que nos vemos hasta el próximo sábado. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.